Quiero contar algo, porque me parece que aunque para mucha gente sea una cosa común, yo se lo mandaba el otro día a Guille, me llamó poderosamente la atención. Hay una nota que publicó una colega de Rafaela, de Sunchales, a propósito de lo que está ocurriendo en el ámbito de la empresa Sancor. Dice, Sancor, siempre quilombo. Pero lo cierto es que Sancor está viviendo uno de los momentos más complicados de su historia y que el gremio Atilra viene empujando. Escuchen esto porque parece un disparate. Uno cuando lo lee dice, no, pero no puede ser. Atilra, el gremio, le reclama a los trabajadores de Sancor que no vayan a trabajar, y para que no vayan a trabajar les paga. A ver, repito. Atilra, que es un gremio conducido por un reconocido dirigente sindical, Ponce de apellido, les paga a los trabajadores para que no vayan a trabajar, para que bloqueen las plantas. Y a los que van a trabajar ahora, porque están recibiendo los sueldos, o en todo caso la parte de los sueldos que pueda pagar la empresa, podemos hablar de eso, les reclama que le devuelvan la plata. A ver, no es un disparate lo que estoy contando, es la verdad. Y esto es la consecuencia, o nos enteramos gracias a una periodista muy, permítanme el término, pero muy ovariosa que tiene, ovaruda, que tiene el departamento Castellanos, que viene haciendo público todo esto, sobre todo a través del medio de comunicación Bichos de Campo, y que viene informando esto, pero lo raro es el silencio alrededor. Yo ayer decía, Osvaldo Bazán, un colega, queridísimo colega rosarino que labura en Buenos Aires, ayer hizo un informe sobre Sancor, sobre los aprietes de Atilra. Y yo digo, ¿cómo puede ser que los santafesinos no estemos hablando de esto? Bueno, es mentira que no estamos hablando de esto. La que está hablando de esto en una soledad oprobiosa es Elida Thierry, periodista especializada en agro, muy reconocida, que está en línea y tiene la gentileza de atendernos. Elida, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Connie? Gracias por el llamado. No, primero, perdón, porque en nombre de los periodistas santafesinos, perdón por la soledad, porque es increíble lo que estás contando y el silencio que impera alrededor. ¿No te da como...? ¿Qué te da? No, bueno, es sabido. A ver, hay mucho poder detrás de todo esto. No tiene que ver directamente con Sancor, sino que tiene que ver con poderes políticos, con el poder judicial también, que nunca ha hecho nada. Y hay muchos intereses en juego, ¿no? Ha sabido muy bien Atilra manejar a los medios durante muchísimos años. Vos pensás que la persona que le hace prensa a Atilra desde hace muchísimos años fue quien casi fue subsecretario de Medios de la Nación, Eduardo Ruz. Entonces saben, y Ruz se fue del gobierno por tratar mal a los periodistas en Casa Rosada, entre otras cosas, porque además no había cortado el vínculo ni con Atilra ni con el sindicato sería de trabajadores de los porteros a nivel nacional, que están vinculados al dueño de Canal 9, ¿se entiende? Como el dueño de Canal 9, digamos, es el grupo que dirige Santa María, es un hombre que está vinculado, dueño de Página 12, digamos, un sector claramente identificado con los negocios kirchneristas, digamos, para ponerlo de bueno, pero digo, en Santa Fe puntualmente, siempre ha tenido Atilra una posibilidad de desempeñarse como ha querido. Y esto, bueno, se ve todo el tiempo. Me alegra que de alguna manera vos hagas una autocrítica positiva diciendo, bueno, nosotros no lo vimos, o porque uno como periodista siempre está sobre determinados temas. Y hay cosas que te sacan de la agenda, viste, que te van corriendo los temas que van pasando. Pero esto pasa hace mucho tiempo. Esto no solo pasa en Sancor, sino que pasa en un montón de empresas. Hay empresas que históricamente
han quedado fundidas o en manos de otros dueños por este tipo de accionar de Atilra. Un ejemplo muy viejo es la cooperativa, o sea, sería la empresa El Amanecer, que es de Mar del Plata, que hoy es la cooperativa Nuevo Amanecer, que hoy como cooperativa está fundida, y no está fundida de este año o de estos casi 3 meses de gobierno de Milei, está fundida hace como 2 años y pico. Hizo una empresa que le fue, a ver, ¿cómo te lo puedo decir?, sacada a su dueño. El dueño no pudo volver a entrar nunca más a esa empresa y se la quedó el gremio, con esta excusa de ponerlo como una cooperativa de trabajo. Y Atilra tiene este método, y lo que vos contás es totalmente cierto. Los bloqueos, yo siempre lo explico, no son bloqueos como los que hacían antes. Te llevo mucho tiempo atrás, en un momento se hizo un bloqueo de la empresa Saputo acá en Rafaela, y sí hubo instalación de carpa, goma quemada en la puerta, un montón de cosas. Lo mismo pasó en Lácteos Mayol o Lácteos Vidal en la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero como eso públicamente está muy mal visto, lo que empezó a hacer Atilra es mejorar su método y bloquear adentro de las empresas. O sea, la gente, supongamos, entra a la empresa y supuestamente a trabajar, pero al momento de empezar a hacer su tarea no lo puede hacer. Entonces, no lo puede hacer porque hay aprietes adentro de la propia planta, digamos. Claro, y aprietes que no solo son agresiones verbales. Ha habido muchísimos casos en estos más de 4 meses que está en esta situación Sancor, de violencia física, amenaza de todo tipo, y hace una semana y pico, por ejemplo, y ya con la policía estando adentro de la planta, porque esa es la estrategia que tuvo que tomar la empresa para que la gente se sienta segura para poder hacer su trabajo. En esa situación se han roto botones de stop de algunas líneas de proceso. O sea, hay un boicot y hay otras situaciones. Hay boicot de el gremio a la empresa desde adentro, con una intención clara de que no de una empresa que trabaje y pague los sueldos, que eso sería el derecho mínimo que puede tener un trabajador. Y no, el tema es reventarla a la empresa para que vengan capitales amigos y la compren, porque eso lo dijo eso, yo digo, Ponce dijo el 15 de noviembre. El 15 de noviembre Ponce dijo hay que fundir Sancor. Claro, el 15 de noviembre se cumplió el plazo legal que tenía esa idea de fideicomiso. Era un plazo que se había extendido al 15 de noviembre, no importa, vamos a hacerlo más breve el asunto. Sí. Se daba en ese día la finalización del tiempo para que quienes querían formar ese fideicomiso consigan dinero, consigan capital para ponerlo en marcha. Ese día, a la tardecita, se hace una reunión acá en el set de Atilra, que es ese espacio muy vistoso que tiene Atilra ya sobre la ruta 34, ya cuando termina la edificación de Sunchales, y ahí dijo él que quería fundir a Sancor para que sus inversores amigos la compren. Sus inversores amigos son los que estaban dentro de esta idea de fideicomiso y los que quedaron, que son 4 personas. Scaglione, Gustavo Scaglione. Scaglione es el dueño de Rosario 3 y de Radio 2. Es un hombre empresario de medios de Rosario. No tiene nada que ver con la leche ni con la industria láctea. Bueno, es que nadie tiene, solo uno tiene que ver, pero nadie tiene que ver. Está Scaglione, después está Leandro Salvatierra y Diego Fesser, que son abogados. Si vos googleás te aparecen varias cosas bastante cuestionables de los dos, porque están siempre involucrados en conformaciones de empresas raras, y son temas en los que yo no me metí a investigar, pero que tienen como la misma, siempre como la misma cadencia, diría yo. Y después está Jorge Esteves, que es el único vinculado al sector lechero, que es quien que se haría cargo de un gerenciamiento operativo de Sancor, supongamos. Los que quedaron afuera, porque esto ya era demasiado escandaloso, y sin embargo José Urtubey puntualmente
de Celulosa Argentina, que tampoco tiene nada que ver, fue el que empezó a blanquear públicamente lo que hacía en notas que daba específicamente en el diario La Nación. De esto te estoy hablando hace más de 2 años atrás. Sí. Él fue como él, de alguna manera, el vocero. Y después estaba el titular del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, que nunca apareció públicamente a decirlo, tampoco los otros públicamente a decirlo, pero bueno, después ha empezado a haber material. Hay a principios del año pasado una carta donde se le dice desde estos empresarios al gremio, como esto no está funcionando. Yo escribí una nota que decía la carta de despedida, ¿no? Porque decían, bueno, ya está, lo hemos intentado, no pasa nada. Pero bueno, hay una tracción del gremio. Lo más grave de todo esto, porque vos podés decir, bueno, la empresa tiene deudas que está pagando, porque hay que decirlo, Sancor tiene deuda, pero Sancor está cumpliendo con el pago de deuda. O sea, no es que está en estado de quiebra, no es que está en estado de quiebra efectiva o digamos, Sancor sigue funcionando y Sancor está pagando. Exacto, y yo creo que este es el punto, ¿no? Una empresa que trata de mejorar, una empresa que se fue achicando, una empresa que vendió negocios para poder ser sustentable, una empresa que pasó en 2017 de 3.500 empleados a 1.500 empleados ahora, y no se ha podido achicar más porque hay un respeto por el trabajador. En todo este proceso, Sancor en ningún momento tuvo la intención ni de despedir a gente, ni de dejar de pagar los salarios. Esto me parece que es lo fundamental y lo que han visto los trabajadores por lo que han vuelto a trabajar, ¿no? Y han luchado para volver a trabajar, los que no podían porque sus compañeros se lo impedían. Pero el punto clave de todo esto es que este famoso fideicomiso, que fue muy impulsado por la política santafesina reciente, tenía la intención de despedir de 1.523 personas que estaban activamente trabajando, y esto lo dice la Comisión Nacional de Valores, no te lo digo yo. En un informe, creo que es del 4 de octubre, pero es principio de octubre seguro, la Comisión Nacional de Valores destaca que le llama la atención ese punto, que es que Atilra está dispuesto y avala y sostiene que tienen que despedir a 899 personas en el momento que se ponga en marcha el fideicomiso. O sea que el gremio en el acuerdo dentro del fideicomiso avala la posibilidad que despidan a la mitad de los empleados de Sancor. Sí, es más de la mitad. Son 1.500, sí. Más de la mitad. 899. Y el punto es que adentro de ese aval que da el gremio, dice como que las personas que estarían a cargo del fideicomiso no se hacen cargo de la indemnización de toda esta gente, que esa sería una responsabilidad de Sancor. A todo esto sería tomar posesión de 4 plantas, más la marca. ¿Y cuál era el punto? A mediano plazo decir, no, esto no va, esta empresa no marcha, el negocio lechero en la Argentina no está tan bueno, me parece que hay que reventarla, hay que repartirse las propiedades y a otra cosa. Entonces, acá hay una cuestión que, primero, nunca salió el gremio a aclarar este punto. Sí, el gremio le fue diciendo a la gente que no iba parando en las plantas, que lo tengan en cuenta, que lo piensen bien, porque si Sancor se fundía y venía alguien a comprarla, no iban a ser tenidos en cuenta para trabajar en el futuro. Entonces, a mí hay muchas cosas que me hacen mucho ruido. Yo sigo este tema hace muchísimos años. Y lo que más ruido me hace es que el gremio no tiene ni un poquito de vergüenza en estas cosas, ni un poquito de amor propio de decir, pero capaz que nosotros teníamos que defender a la gente que trabajaba acá. Claro, o a lo mejor capaz que nos debería corresponder defender las fuentes laborales, defender la empresa para que no cierre y no pierdan laburo. Capaz que el gremio sirve para eso, ¿no? Digamos, no para hacer negocio. Bueno, lo que pasa es que acá lo que se ve de forma constante es cómo siempre los trabajadores han sido usados de herramienta de choque. Si vieron el video de Osvaldo Bazán, Osvaldo recorre muy bien mucha de la historia que tiene Atilra. Se ve el enfrentamiento famoso ese que se dio en Rosario, donde termina viendo una persona muerta, cómo manda el gremio como fuerza de choque a los propios trabajadores. Entonces, ese es el punto.
A ver, yo creo que el periodismo es una profesión de servicio. Yo estoy de guardia 24 horas, yo estoy siempre atendiendo gente. En todos estos años no sé ni con cuánta gente hablé del tema de Sancor. Me escriben los trabajadores desesperados. Hay gente que en un momento me escribía cuándo nos van a pagar el sueldo, porque la empresa no tenía plata para pagar los sueldos. La empresa hoy está pagando los sueldos como le corresponde dentro de la industria lechera. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque en julio de 2017 y en el marco del plan de reestructuración firmó con Atilra un acuerdo para pagarle 20% menos del salario que se cerraba por paritarias a los trabajadores de Sancor y pagarles semanalmente. Y también el gremio hizo algo que jamás se explicó. O si vos lo escuchás a Ponce, en un momento dice, y hay gente que cobra 10.000 pesos por mes. Y ¿cómo puede ser? Bueno, es un sistema de jornada libre que ideó Atilra para, lo digo yo, castigar a determinadas personas y decirle, bueno, che, vos a partir de esta semana estás en jornada libre. ¿Qué quiere decir eso? No venís a trabajar y cobrás 10.000 pesos por mes. 10.000 en 2017 era una plata. 10.000 hoy no es nada. Y a esa gente, el gremio nunca trabajó ni para actualizar ese salario de quien no iba a trabajar, ni para aclarar cómo es la situación de esa gente, ni para salir de ese esquema. Es el gremio el que señala quién entra en jornada libre o no. Bueno, hay un montón de errores por parte de la administración de Sancor, pero todo lo que hizo Sancor estuvo avalado siempre por Atilra. A mí me quedan dos cosas por preguntarte. Primero, si hay una intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia, que digamos está a cargo de un hombre del PRO, que es Roal Báscolo, que me dice que está trabajando en el afán de garantizar que esto siga funcionando. ¿Te consta? ¿No? ¿Retrocedió? ¿Cómo está ese tema? Bueno, la provincia tiene una potestad limitada. ¿Por qué? Porque esto es un conflicto nacional. Esto se trata en la Secretaría de Trabajo de la Nación, porque abarca las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Entonces, lo que puede hacer la provincia es mediar de alguna manera. Vos tenés un gremio que no quiere negociar y que no quiere acceder a nada. Esto ha quedado demostrado en reuniones que se dieron en el Ministerio de Trabajo y Secretaría de Trabajo desde el mes de octubre, donde el gremio nunca quiso acordar. El gremio sale a negar, por ejemplo, que exista una propuesta de mejora salarial por parte de Sancor, y está en las actas eso. En un acta no lo quisieron poner. A la reunión siguiente Sancor insistió para que se ponga y se deje constancia, porque pasa esto, el gremio niega cosas que suceden. Pero bueno, la cuestión es que se dictó conciliación obligatoria, Sancor cumplió con las condiciones que tienen que darse en ese sentido, el gremio no la cumplió porque hubo gente que en conciliación obligatoria siguió sin trabajar, después una conciliación voluntaria que el gremio rechazó en la propia Secretaría de Trabajo de la Nación, y hoy se está en esta situación donde a Ponce se lo citó a la Secretaría de Trabajo hará unas 2-3 semanas atrás. Ponce se negó a ir porque se le quería pedir una explicación directa a él como secretario general cuál era esta situación por la cual no podía volver a estar activa la empresa. Hay que decir algo, en todas las plantas los únicos que están parando son los delegados, y en Sunchales puntualmente, que es el corazón del conflicto, hay delegados, hay más delegados en proporción que en el resto de las plantas en la República Argentina, porque así lo decidió Héctor Ponce, y hay algunos empleados más que están parando, pero esos son los que están impidiendo que la gente trabaje con normalidad, y por lo cual el Ministerio de Trabajo de la provincia y el Ministerio de Seguridad han dispuesto que haya personal en horas extra trabajando por parte de la policía y de los grupos especiales de la policía, trabajando dentro de la empresa para resguardar a quienes quieren trabajar y cobrar su sueldo. Ese es el punto. Es un delirio que la policía esté garantizando que el que quiera, de verdad es un delirio, y que sea el gremio el que esté promoviendo que no trabajen y que además confiesen que el objetivo es la quiebra
que además incluye, por un acuerdo que ellos firmaron con con los que intentaban quedarse con la empresa, reducir a la mitad de los trabajadores. Sancor, y es la última que te hago, la vamos a seguir porque yo quiero seguir este tema, me parece que hay que darle mayor volumen. Sancor, ¿cómo está hoy? Digamos, ¿sigue funcionando? ¿Las 6 plantas están trabajando? ¿Qué está produciendo? Porque los bloqueos en octubre, noviembre hicieron perder un montón de leche. Sancor está proveyendo leches, está distribuyendo mercadería en los supermercados, perdió red de distribución. ¿Cómo está Sancor hoy? Bueno, durante 2 meses no tuviste productos de Sancor en el supermercado. Sancor viene de un proceso desde 2017, yo te decía, de reestructuración, sí. Un proceso de resignación de productos. Hace muchos años ya que Sancor, por ejemplo, no tiene leche en sachet porque eso supone una distribución diaria de producto que no la tiene. Sin embargo, lo que ha hecho en estos 4 meses fue ir tratando de articular formas para poder sobrevivir. ¿A qué me refiero? En este camino también hay que recordar algo. La planta de San Guillermo, que estaba cerrada, y que se había abierto en junio del año pasado por un acuerdo con un tercero para producir queso blando, se tuvo que cerrar en noviembre porque ese tercero dijo: yo no puedo estar sosteniendo salarios y estructuras si no puedo producir y vender. Entonces, el gremio también con esta medida lo que hizo fue lograr que se cierre una planta de Sancor y un negocio que le traía un beneficio económico a 27 trabajadores y a la propia empresa. Digo, siempre todo en estos términos, ¿no? Y por supuesto en comunicados demonizar este tipo de acuerdos, decir que se usaban los recursos. El gremio se cree de alguna manera dueño de la empresa, entonces pide que se libere la planta, pide que se desmilitarice Sancor y un montón de cosas exageradas, siempre en comunicados así muy, yo le digo rimbombantes, pero hasta difíciles de entender para muchos trabajadores a veces, en vez de ser más concreto y más directo en las cosas que se piden. Sancor lo que ha hecho en estos meses, al no tener operativas unchales como corresponde, ha, por ejemplo, vuelto a secar leche en la planta de Devoto en Córdoba. Entonces ha ido tratando de modificar su esquema de producción. Durante más de 2 meses, toda la leche que recibía Sancor se tuvo que ir derivando a empresas, pero sin embargo esas empresas que recibían la materia prima de Sancor eran amenazadas por el gremio por recibir la leche. Después el gremio acusaba a los socios productores, que son los reales dueños de la cooperativa, de cobrar su leche. Esos tamberos tuvieron más de 60 días de demora para poder cobrar la materia prima que entregaban. Entonces, lo que está pasando es que las plantas trabajan, no te voy a decir en un 100% de normalidad, pero bastante bien. Se está produciendo leche en polvo, leche fluida, dulce de leche, manteca. Lo que más tardó fue la manteca y la crema, pero por una cuestión de, diría yo, operativa de cómo se procesa la grasa de la leche, que es la que termina haciendo esto, y han vuelto los productos a las góndolas de supermercados y también de negocios más chicos. Con lo cual, digo, es una empresa que si la bien tratamos, si la empujamos, puede, digamos, volver a despegar. Con menor envergadura, pero digo, es una industria muy genuina, con productores que todavía mantienen en pie los tambos. Digo, de verdad que querer fundirla tiene que ver más con el negocio de un grupito que con la posibilidad real de que eso sea la consecuencia del proceso económico. Sancor se puede salvar. Bueno, lo que busca, en realidad, lo que busca Sancor y lo que buscaba, y por qué escuchó la oferta del fideicomiso y después era un engaño, era, y por qué fue aprobado en una asamblea esa opción de un fideicomiso, era buscar capital de trabajo. Ese era el punto. Sancor hoy tiene en todas sus plantas, en las plantas que le quedaron, una capacidad máxima de 1,5 millones de litros para el proceso. Estaba procesando en octubre 700.000 litros. Sancor se resignó a ser una pyme láctea argentina. Y lo que buscaba era capital de trabajo para poder extenderse a 1,5 millones de litros, ser más rentable, tener mejores negocios, mejores oportunidades en la exportación. Y lo que hizo esto fue llevarla a, no sé, mucho menos de 500.000 litros actualmente. Entonces,
la idea es esa. Hay negociaciones o charlas con futuros inversores, pero en este contexto es difícil decirle a alguien, che, préstame plata para producir, cuando vos no tenés resguardada la actividad de todos los días. O le presentás un video de Letín Ponce, digamos, diciendo hay que cerrar esta empresa. Te libero porque sé que tenés un Zoom a las 9, era el compromiso, de verdad. Muchísimas gracias, Elia, por un laburo. Y te repito algo que lo digo seguramente en nombre de un montón de colegas. Perdón por el silencio, porque yo, de verdad, ayer cuando lo escuchaba Osvaldo, cuando volví, mirá, justo antes, creo que el jueves le había mandado acá a mi compañero Guille la nota tuya sobre Atilra, pero digo, no puede ser que en Santa Fe tengamos el nivel de silencio que tenemos, el nivel de protección que tenemos, el nivel de temor que le tenemos a un tipo que además hoy, digamos, es la representación de todo lo que la sociedad no quiere. El dirigente sindical rico, el apretador, el que se queda con los negocios, el que perjudica a los trabajadores. Es un buen momento para discutirlo a Tim Ponce. No hay razones hoy, hay un contexto que, digamos, que nos permite hablar de la dirigencia sindical. Así que me parece que, digamos, por lo menos de mi parte, desde hoy, formalmente contás con un compañero para ayudarte a trabajar en este tema. Bueno, yo lo digo públicamente, yo le agradezco a Bichos de Campo que siempre obviamente trabajando, yo trabajo en medios donde puedo decir lo que quiero, no digo cosas locas sino cosas concretas. En Bichos de Campo se trabaja con total libertad, incluso cuando no estaba en un vínculo tan directo con Bichos, publicaba cosas de Sancor que ya en otro medio no podía publicar específicamente de Sancor. Me han dejado de llamar de algunos medios donde también salía por esto. No me lo han dicho así, pero es así. La verdad es que el poder que hay detrás de todo esto es mucho. Y bueno, me parece perfecto que de alguna manera uno a veces como profesional tiene que hacer autocríticas de esto, de la atención que tiene que prestarle a ciertas cosas, y tiene que ver con un tema que afecta a muchísimos santafesinos, y hay que entender algo que yo siempre destaco. En esto no tiene que ver con dirigentes de una cooperativa, que si han cometido errores o delitos, bueno, que los paguen y que sea así. Acá hay que salvar a la cooperativa por el valor social que ha tenido en la historia de nuestras provincias. Hay que resguardar a los trabajadores por lo que eso significa en la vida de muchas personas. Sancor es una empresa que le ha dado trabajo a gente durante... la mayoría de la gente te dice, yo trabajo acá hace más de 20 años, más de 30 años. Ese es el valor que hay que resguardar y que en otras condiciones no se darían. Entonces, me parece que hay que poner el foco en eso y no perder de vista que atrás de esto, de las intenciones del gremio, hay un gran negocio y que me parece que no es la función que tiene que cumplir un sindicato. Gracias, Celia, un abrazo grande, seguimos en contacto. Un abrazo para usted. Gracias. Bueno, Celia Teorí es una periodista de la zona del departamento castellano que viene laburando solitariamente todo esto. Yo me pasé el fin de semana leyendo sobre Sancor. Yo no puedo creer lo que están haciendo con Sancor, pero además es grosero lo que están haciendo. Digamos, abiertamente el secretario general de Atilra, Tim Ponce, que hay videos ayer, les recomiendo mucho que vean una nota de opinión que hizo Osvaldo Bazán, que dura 20 y pico de minutos, hace un repaso de Tim. Un tipo que recibiendo a Massa y a Perotti durante la campaña, los dos casi rindiéndole pleitesía a Tim Ponce, un tipo muy pesado, dueño de un montón de cosas que vos no podés explicar como dirigente sindical, reivindicado por organizaciones de izquierda o de periodismo de izquierda como la agencia Paco Urondo, como Página 12, tipo que está intentando cerrar y quebrar Sancor, pero lo dice abiertamente, que está impidiendo que los trabajadores vayan a laburar porque quieren ir a laburar porque la empresa le paga el sueldo. Es un delirio lo que está pasando en Sancor, es un delirio que está pasando en dos plantas en nuestra provincia de Santa Fe, en Sunchales. Y hay un nivel de silencio que aterra. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Y porque Sancor obviamente es un tema, pero sobre todo porque Atilra amenaza.
amenaza a los trabajadores, amenaza a los tambos, amenaza a los periodistas, le pone plata a los periodistas. Digo, loco, es un buen momento para romper este silencio. Es un buen momento. Y otra vez pone en evidencia cómo el sindicalismo argentino ha dejado de ser en casi la totalidad de los casos una manera de proteger los derechos de los trabajadores para convertirse en grandes negocios para grandes millonarios como este muchacho Tim Ponce, como lo son los otros dirigentes sindicales de los que hablamos todo el tiempo. Digamos, después vamos a hablar si nos queda tiempo. Moyano convoca a los... ¿Moyano de verdad representa a los trabajadores? ¿Tim Ponce representa a los trabajadores? ¿Están protegiendo los derechos de los trabajadores? Molina, Hoffman, los propios dirigentes de ASAFE están defendiendo a los trabajadores, están protegiendo sus cajas. En realidad, digo, está quedando tan en evidencia que incluso aún estando en las antípodas de lo que pueda pensar Javier Milei, yo digo, bueno, por fin alguien va por los gremios. Porque los gremios, nos guste o no, se han convertido en cajas y se han convertido en máquinas de destruir empleo, se han convertido en estructuras conservadoras y se han convertido en mafias. En mafias. Entonces vos me decís, y lo vamos a hablar en la próxima hora, ¿está de acuerdo con lo que dijo Milei? En general no, pero digo, por fin alguien se mete con los gremios, por fin alguien los encara, por fin alguien por fin alguien revela lo que pasa ahí adentro. Y es una de las grandes razones por la cual el discurso de Milei, digamos, el avance sobre algunos derechos que uno creía consolidados, terminan siendo respaldados por la sociedad, porque están hartos de esto. Están hartos de los Moyano, de los Ponce, de los Hoffman, de los Testó. Están hartos, loco. Están hartos. Y tienen razón. Y es una discusión que debemos darnos, porque no puede ser que le sigamos teniendo miedo a estos tipos que son mafiosos. Mafioso, solamente un mafioso puede querer quebrar una empresa de la que dependen 1.500 trabajadores y además firmó un documento donde garantiza que va a echar a la mitad. Eso es Ponce y nadie habla de Ponce, salvo Élida, Bichos de Campo y nadie más. Había medios nacionales en los que Élida publicaba que han dejado de publicarle a Élida. Bueno, basta, muchachos, no nos rindamos frente a esto, porque si no, no hay sociedad posible. Ya venimos.